Hola, ¿qué tal, hermanos? Les saluda su hermano Marco Tavares de la familia misionera Tavares. Hoy en este video quisiera adentrar o profundizar en las palabras que Jesús quiso decir en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 39. Bueno, para eso vamos a leerlo para saber qué es el versículo que estamos hablando. Es un versículo muy conocido, pero a la vez un poco confuso a la hora de interpretarlo y sobre todo si lo queremos interpretar de una manera literal. Bueno, nos dice la palabra de Dios. ¿Han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pues yo les digo, no resistan al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Palabra de Dios. Este versículo es muy interesante porque muchas de las veces cuando alguien hace algo en contra nuestra, pensamos que como somos cristianos, pues tenemos que dejar que hagan con nosotros lo que les plazca. ¿Por qué? Porque precisamente por este versículo, Mateo 5:39, en muchas ocasiones, incluso a mí mismo me lo han dicho, cuando hay algo controversial en Facebook o en persona, que me menciona este versículo. Oye, pero Jesús dijo que pusieras la otra mejilla. Pero tenemos que entender verdaderamente qué fue lo que quiso decir Jesús. Para eso tendríamos que ver qué este versículo nos dice. Dice, al que te quiera abofetear en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Bueno, la explicación es muy simple. Si yo estoy delante de ustedes y los quisiera abofetear en la mejilla derecha, voy a poner un ejemplo. Aquí yo me puedo ver en el video. Entonces, si yo quisiera bofetear a alguien en la mejilla derecha, bueno, vamos a suponer yo soy diestro, entonces para bofetear a alguien yo tendría que abofetearlo así. Por lo consecuente, pues le pegaría en la mejilla izquierda. Si la persona está enfrente de mí, yo le pegaría en la mejilla izquierda al momento de hacer este movimiento. Cuando dice Jesús que el que te quiera bofetear en la mejilla derecha, que le ofrezcas la otra. Bueno, si alguien está delante de ti y quisiera bofetearte en la mejilla derecha, tendría que hacerlo de esta manera. Tendría que hacer este movimiento para que pueda pegarte en la mejilla derecha. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? El que te quiera pegar en la mejilla derecha. Bueno, bien sencillo. Si alguien te quiere pegar en la mejilla derecha, tendría que hacerlo de esta manera. Entendimos esto, ¿verdad? Porque si te pega de esta manera, te daría en la izquierda. ¿Qué tiene de impresionante o qué tiene de curioso que Jesús mencione la mejilla derecha? Bueno, la razón es porque en la antigüedad a los esclavos, cuando se les iba a bofetear, se tenía que poner la mano así. A un esclavo se abofeteaba de esa manera. Se abofeteaba con nuestra... Ay, con la parte de arriba de la mano. Se me olvidó la palabra correcta, pero se tendría que hacer con la parte de arriba de la mano, no con nuestra palma, se tendría que hacer con esta parte. Entonces, a los esclavos se les abofeteaba de esta manera. Entonces, cuando Jesús dice que no dejes que el que te quiera pegar en la mejilla derecha, que le ofrezcas la otra, él básicamente lo que está diciendo es que no tienes por qué dejar que alguien te trate como un esclavo. Tú no eres un esclavo, eres un hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús menciona el que no dejes que te abofeteen, bueno, perdón, si te quieren abofetear en la mejilla derecha, pongas la otra, Jesús está diciendo que no tienes por qué dejarte o ponerte en el papel de un esclavo. Aquí Jesús nos está diciendo que tanto tú como la persona que te quiere abofetear pues, valen lo mismo, tienen el mismo valor, la misma dignidad. Entonces, cuando Jesús menciona que pongamos la otra mejilla, no es que nos esté diciendo
que nos tengamos que dejar a hacer cosas, que nos tengamos que dejar humillar, que tenemos que, ay, sí, ya me hizo algo, ahora vuélvemelo a hacer. No, Jesús nos está diciendo, tú tienes una dignidad, no eres un esclavo, no eres un esclavo, eres un hijo de Dios. Entonces, esto tiene que quedarnos bien claros, mis hermanos, porque desafortunadamente para nosotros los cristianos, pues este versículo lo utilizan mucho en nuestra contra. Piensan que nosotros no tenemos que defendernos, que nosotros tenemos que dejar que nos humillen, que nosotros tenemos que dejar que nos traten como lo que sea, como les plazca. Y con esto me refiero a las personas que no están dentro de la iglesia o incluso personas que están dentro de la iglesia, que a veces te quieren humillar, te quieren pisotear, quieren hacerte sentir mal y luego te dicen, bueno, no, ya, pon la otra mejilla. No, pero Jesús nos está enseñando que nosotros no nos tenemos que dejar humillar por nadie, que nosotros no tenemos que dejar que alguien se sienta superior a nosotros, por más alto rango o por más título o por más cualquier situación, incluso hasta económica. Tú vales lo mismo que esa persona ante Dios, sea quien sea. Tenemos el mismo valor. Entonces, no tenemos que dejar abofetearnos así. ¿Por qué? Porque no somos un esclavo, porque somos un hijo de Dios, porque tenemos el mismo valor que la persona que te quiera abofetear en este caso, sino que Jesús te está diciendo a ti, no eres un esclavo. Esto Jesús lo menciona en varios pasajes del Evangelio donde nos da a entender que nosotros no somos un esclavo. Y cuando hablamos de esclavo, no nos referimos a la palabra tal como es, ¿no? Que tengamos un dueño, que tengamos ahora sí que alguien que nos posea. Simplemente que no somos esclavos del pecado, que nosotros no somos esclavos, que Él se hizo hombre y murió por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir en libertad, esa libertad que solamente Él nos puede ofrecer. Y esa libertad que Jesús nos demuestra es el decir, no eres un esclavo, no dejes que alguien te quiera pisotear, no dejes que alguien, ¿por qué? Jesús lo menciona también en el Evangelio cuando el hijo pródigo regresa. Cuando Jesús habla acerca de la parábola del hijo pródigo, él dice, tráiganle el anillo, tráiganle el mejor vestido, tráiganle las sandalias. Las sandalias era señal de esclavitud. Los esclavos en el tiempo de Jesús no podían utilizar sandalias. Entonces, los únicos que podían utilizar sandalias eran los dueños de los esclavos. Cuando Jesús menciona en el Evangelio, pónganle las sandalias en sus pies, le está diciendo que no es un esclavo. Entonces, este versículo, Mateo 5:39, tiene que ver con nuestra dignidad como hijos de Dios, como persona. No eres un esclavo, nadie es superior a ti. Tú vales lo mismo que esa persona. Entonces, si alguien quiere abofetearte en la mejilla derecha, ponle la otra. Óyeme, tú no debes de tratarme así. ¿Por qué? Porque tú y yo somos iguales. Eso es lo que Jesús quiso decir. Eres igual, tienes el mismo valor. No tienen por qué tratarte de esa manera, porque ante Dios, tú y esa persona, lo vuelvo a repetir, por más alto rango que tenga, por más jerarquía, por más título, por más posición social, vale lo mismo que tú. Entonces, esta enseñanza nos debe de quedar bien claro. Jesús no te está diciendo, déjate humillar. Jesús no te está diciendo. Jesús te está diciendo, vales lo mismo que esa persona. No dejes que te abofeteen en la mejilla derecha, de esta manera. Ponle la otra para que sepa que esa persona tiene la misma dignidad que tú. Tú tienes la misma dignidad. No eres un esclavo, eres un hijo, eres una hija de Dios. Te invito a que compartas este video para que más personas puedan
conocer este pequeño versículo que, como lo decía hace unos momentos, muchas de las veces es muy mal interpretado, sobre todo para nosotros los cristianos, ¿no? Que piensan que por el hecho de ser cristiano te tienes que dejar humillar, te tienes que dejar pisotear, te tienes que dejar que hagan contigo lo que quieran. No, tienes el mismo valor. Ante Dios todos somos iguales. Nadie es superior a nadie. Nadie es superior a ti. Tú tienes el valor de un hijo, una hija de Dios. Entonces, no dejes. Cuando esta persona usó las mismas palabras de Jesús, cuando Jesús estaba siendo juzgado, que lo abofetean. ¿Por qué me pegas? ¿Acaso dije algo malo? Y si dije algo malo, demuéstramelo. Jesús nos enseña el valor que tenemos nosotros como seres humanos, que tenemos como hijos de Dios. Entonces, no hay que dejarnos, hermanos. Con esto, aquí entra las mismas palabras. Dice, han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Jesús nos enseña a no devolver el mal, pero también nos enseña a que nosotros nos demos nuestra dignidad. Iba a decir nuestro papel, pero no es cierto. Que nos demos nuestra dignidad. Eres un hijo de Dios. Ante todos somos iguales. Que Dios te bendiga.